Cordial saludo. Esta vez venimos a hablar sobre la comunicación celular. Estoy con Jennifer Forero y con Sujei Fernández y mi nombre es Lina Arteaga. Hablar de la comunicación celular es maravillarse o agradecer quizá también la grandiosidad de las células que nos permiten ver el crecimiento de las plantas, tenernos a nosotros con vida, movimiento. Eso, entre otras de sus funciones, es lo que permite la comunicación celular. De acuerdo con Albers, las células deben percibir su entorno y responder siempre a él. Relacionarse con otras células, lo que implicaría tener una vida social. Es decir, que las células nunca van a trabajar aisladamente, aunque en ocasiones lo harán, pero siempre van a depender de una respuesta externa. ¿Qué van a hacer o qué va a pasar en la comunicación celular? Se van a localizar los nutrientes y se va a diferenciar entre luz y oscuridad, lo que va a permitir el crecimiento de la especie. O con esa célula o la hagan desaparecer. Y van a ser capaces de comunicarse con otras células y de distintas formas, porque esa comunicación celular ocurre distinto en células individuales o en organismos pluricelulares. Si hablamos de las individuales, tenemos el ejemplo de las células de levadura, que inicialmente son redonditas, se mantienen tranquilas porque no han secretado ninguna proteína. Pero una vez esas células de levadura secreten el factor de apareamiento, pues ellas van a empezar a cambiar su fisiología, van a estirarse un poquito más y es allí cuando la célula receptora va a decir, ah, esta célula de levadura está lista para empezar el ciclo celular y aparear. Ya el apareamiento, ¿no? Luego en los organismos pluricelulares es un poco más complejo porque hay más señales que se reciben de células a células y deben ser coordinados y por lo tanto las respuestas van a ser diversas. Vamos a hablar del ciclo de crecimiento de las plantas. Entonces, estas células se van a encargar de responder a las condiciones de luz, oscuridad y temperatura para que la planta pueda crecer, florecer y tener su fruto. Y también va a coordinar el proceso que llevan a cabo sus raíces, las hojas, eh, para, eh, para esa adquisición de nutrientes. Luego, vamos a ver algunos conceptos claves de la comunicación celular. Tenemos a la señalización, en donde las células se van a comunicar mediante señales químicas, es decir, proteínas o moléculas producidas por esa célula emisora. Esta señalización va a ocurrir en el torrente sanguíneo en el caso de mamíferos y seres vivos, seres humanos, o en la savia si hablamos de plantas. Entonces, ¿cómo ocurre esa comunicación celular? En la imagen vemos que hay una célula emisora que está produciendo las moléculas señalizadoras y que por medio de ese ligado llega a la célula receptora, a donde todo tiene que llegar, que es la célula diana. La célula diana en su interior tiene proteínas receptoras que reconocen y dan una respuesta, ¿no? Y luego, pues también puede ser que esa célula emisora mande su ligado, mande su mensaje, pero esa célula diana no responda. Eso, en ese caso, pues habrá que ver más adelante que se puede tratar de una enfermedad, algo no está funcionando bien en ese organismo. ¿Cuál es la función de esas moléculas señalizadoras? Por ejemplo, regular la inflamación en casos de que nuestro cuerpo se encuentre frente a una infección o controlar la proliferación celular durante la cicatrización de heridas. Los receptores, en cambio, son proteínas ancladas o integrales que detectan las señales y desencadenan cambios específicos dentro de la célula y están relacionadas con nuestros sentidos, tacto, visión, audición. Por lo tanto, las respuestas van a ser siempre respuestas sensoriales. Tenemos el ejemplo del jugador de fútbol. El jugador de fútbol va a ver la pelota se acerca, entonces las células de su cuerpo le van a permitir mover el pie, hacer la patada o mover su tronco para coger la pelota, por ejemplo. Luego, hablamos también de respuestas, que en sí son cambios que se van a dar de forma particular dentro de esa célula. Y pueden ser respuestas celulares microscópicas o moleculares. Microscópico significa que es visible, ¿no? Entonces va a haber un cambio en la apariencia de la célula. Va a crecer o va a morir. Son las dos opciones. Y molecular puede ser que haya un incremento en la transcripción de genes o que haya una actividad enzimática. En la imagen podemos ver al hígado llegando a esa célula receptora. La célula receptora crea la información y da una respuesta al organismo. Luego vemos a la transducción, que es el momento o el proceso en el cual las células convierten una señal o un estímulo en una respuesta específica. Es esencial para funciones celulares como el crecimiento, la división celular, las respuestas al estrés o al daño y la comunicación celular. ¿Qué pasa cuando hay un fallo en esa transducción? Pues vienen las enfermedades autoinmunes y trastornos metabólicos y también podemos hablar del cáncer.
Volviendo al tema de la señalización intercelular, hay unos tipos y unos mecanismos específicos. Entonces tenemos a la señalización autocrina. Es cuando esa célula es algo individualista y se envía señales a sí misma. Va a regular su propio crecimiento y desarrollo. Se espera que sea de manera óptima, sin embargo, habrá pues momentos en los que eso se colapse, porque pues, somos seres vivos y no necesariamente todo el tiempo estamos en perfectas condiciones. Y cuando eso sucede, pues somos propensos a que nuestras células actúen en nuestra contra y haya una metástasis en el caso del cáncer, ¿no? Luego hablamos de la señalización paracrina. Aquí las células se comunican a distancias muy cortas porque cada célula está cerca de la otra y van a coordinar el comportamiento en tejidos y órganos. Aquí lo vemos en el gráfico, la célula señalizadora y las 3 células diana cerquita. Luego vamos a ver la señalización endocrina, en donde la cosa aquí es que las señales se van a transportar por el sistema circulatorio, específicamente por el torrente sanguíneo, y a esas células dianas que están en distintas partes de nuestro cuerpo. Una puede estar en el estómago, la otra puede estar en el pie, y van a hacer una producción de hormonas que van a regular el desarrollo y fisiología de nuestro cuerpo. Ahora sí, vamos a hablar de receptores celulares y transducción de señales. Bueno, en este momento estaremos hablando sobre receptores celulares y traducción de señales. En este caso tenemos la unión de señal. La unión de señales se refiere al proceso, una molécula de señal conocida con ligandos, por ejemplo, hormonas neurotransmisores, factores de crecimiento, se unen al receptor específico en la superficie de la célula o en el interior. Lo quiere decir, el nombre genérico que reciben los procesos en que las células se señalan y interpretan y responden en consecuencia. Estas señales abarcan en la física como terapeuta, reactivas a la luz, la electricidad, como lo decía mi compañera, reactivas a la luz, hasta señales químicas como la unión molecular en pequeñas superficies. Como segundo punto tenemos la activación del receptor. Una vez ligado, según el receptor, este experimenta un cambio conformacional que activa el receptor, iniciando la traducción de señales dentro de la célula. Es decir, que una vez se activa el receptor, la célula recibe la información y de inmediato se activa teniendo respuesta. Continuamos con la respuesta celular. Se dice que es el resultado final de la traducción de señales que pueden manifestarse de diversas maneras, como cambios en la expresión genética, la actividad, la enzimática y modificaciones de la función celular. Tenemos algo muy importante que mencionaba Lewis y Johnson acerca de la comunicación. La comunicación entre células es un proceso crucial para el fundamento adecuado de organismos multicelulares y se logra a través de la variedad de mecanismos de las células autocrinas que permiten que las células coordinen el comportamiento y correspondan a cambios en su entorno. Como esto tenemos ejemplo lo que mencionaba nuestra compañera, que una vez las células se activan para reciben la señal y se activan para que nosotros podamos controlar lo que esté pasando en nuestro entorno. Damos paso a la siguiente diapositiva, un tema importante como lo es los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos tenemos como primer punto la microscopía de fluorescencia. La microscopía de fluorescencia se utiliza para generar imágenes y esto se logra a través del uso de fluoróforos, que son moléculas que emiten luz al ser excitadas por una longitud de onda específica. Tenemos la microscopía eléctrica, algo muy importante que se ha dado en los avances de esta, debido a que la microscopía eléctrica utiliza electrones en lugar de luz para crear imágenes de alta resolución. Esto permite observar la infraestructura de las células y sus componentes. Podemos mencionar que la microscopía eléctrica de transmisores son esenciales para la investigación de las células, debido a que esto incluye receptores y la sinapsis de neuronas. De manera podemos decir que esto proporciona información detallada sobre las células y que se comunican a través de una infraestructura como la unión intercelular. Podemos mencionar que los avances más recientes, debido a que esta técnica ha desarrollado y ha permitido observar las biomoléculas en su estado nativo y en condiciones fisiológicas. Algo o imágenes muy detalladas respecto a esto. Tenemos, por ejemplo, la microscopía de superresolución. La microscopía de superresolución, es como la microscopía localizada en las moléculas individuales. Esto permite la excitación de fluorescencia, que era lo que mencionaba anteriormente el flujo, y supera las limitaciones de microscopía óptica conversacional, logrando así la resolución en rangos nanómetros, es decir, imágenes muy claras acerca de esta. ¿Qué nos permite? Nos permite visualizar la organización de proteínas, membranas celulares, como una precisión
sin precedentes, los cuales fundamenta la comunicación celular. Podemos decir que así, de esta manera, proporciona datos de alta resolución y comunicación celular, y vemos de que esta manera puede influir el comportamiento y el desarrollo de los entornos mentales. Podemos también mencionar que esta ha surgido como uno de los avances más recientes de la comunicación celular, y algo muy importante que mencionaba Albert es que en la relación el ciclo celular es controlado por un conjunto de proteínas, herramientas como microscopía fluorescente, la cual permite que estas imágenes salgan con alta resolución debido a la activación, y ha facilitado el estudio de la genética, la comunicación celular. Dándole así paso a mi compañera para que continúe. Bueno, buenas noches. En este caso, pues yo les hablaré de la microscopía y las técnicas de imagen. ¿Y cuáles son las contribuciones de la investigación? Uno de estos son los estudios de la sinapsis, que como tal es la conexión entre neuronas que permiten la transmisión de señales nerviosas. Estas existen dos tipos. Está la sinapsis química, que utiliza los neurotransmisores, y la sinapsis eléctrica, que transmite señales directamente. Estas señales son claves para la hendidura cinética de la membrana. La cinética como tal, en su función es transmitir las señales nerviosas y regular las actividades neuronales y permitir la plasticidad, eh, esta ya que es esencial para el aprendizaje y la memoria. Por otro lado tenemos la mitosis. En la mitosis como tal existe la división celular, ¿cierto? Que es la observación y la dinámica de los cromosomas durante la división celular, como les mencionaba anteriormente. Una de ellas es la profase, la otra es la metafase, la otra es la anafase y la otra es la telafase. Una de ellas es la preparación, la otra es la alineación, y por otro encontramos la separación y la finalización. Esta permite que las células se multipliquen y se renueven para el crecimiento y la reparación del cuerpo. Una de ellas es la secuenciación y análisis genómico. Por otro lado, que encontramos como tal la secuenciación del ADN y los análisis del ADN. Entonces, una de ellas es la identificación de genes que codifican receptores y proteínas de la señalización. Por otro lado, encontramos el análisis de expresión genética, que como tal es el estudio de los cambios en la expresión genética en respuesta a las señales. Y por otra, encontramos la genómica funcional, que es la investigación de la función de genes específicos en la comunicación celular. Esto lo dijo Collins en el 2010. También mencionó que con la genómica humana es un mapa de instrucciones para la vida como tal, que es el ADN. Este contiene el histórico evolutivo de nuestra especie y asimismo poder llegar a ver más allá y durante todo el momento de como tal, la comunicación celular. Cambio la diapositiva, por favor. Otra cosa que estamos hablando aquí es las aplicaciones clínicas y terapéuticas de la comunicación celular. Aquí encontramos el desarrollo de los fármacos, que es como tal, cómo utilizamos todo esto para poder desarrollar ayudas para como tal enfermedades. En esta está el desarrollo de los fármacos, que como mencionaba anteriormente es el diseño de medicamentos que ayudan como tal a la comunicación celular para tratar enfermedades. La otra es la terapia celular, que esta se utiliza para, como mencionaba anteriormente, la modificación genética para reparar tejidos dañados y restaurar funciones perdidas. La otra es la ingeniería genética, que es la modificación de genes para corregir defectos de la comunicación celular. Esto lo dijo Albert en el 2008, en el libro de Introducción a la Biología Celular. Otra cosa que no mencionó fue que la comunicación celular es clave para desarrollar terapias en contra de enfermedades como lo es el cáncer o enfermedades cardiovasculares o neurodegenerativas, como lo es el Parkinson o alguna otra enfermedad de estas. Y estas a su vez ayudan para involucrar y alterar como tal la señalización celular.